Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Por lo general, el sábado no suele haber mucho movimiento en el mercado, pero hace escasas horas hemos visto un movimiento alcista súper importante en el precio. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Como veis, durante estas últimas horas, el precio estaba encontrando equilibrio sobre la zona del VPOC del gráfico diario, algo que suele hacer todos los fines de semana. Pero como veis, hace un par de horas hemos tenido un movimiento súper alcista con bastante volumen además. Se comenta que ha entrado una compra bastante agresiva desde Coinbase. Luego estaremos revisando el resto de exchanges en los CVDs. Pero esta compra agresiva se ha llevado la liquidez que quedaba, como comentábamos en vídeos anteriores sobre estos niveles. Luego igualmente estaremos revisando los mapas de liquidaciones para que veamos si ha vuelto a entrar más liquidez o si por el contrario no queda ya en estos niveles. Aquí hay que tener cuidado con una cosa, y es que normalmente los movimientos que suele haber los sábados, al final el domingo se acaba recuperando hasta el punto en el que estaba el viernes. Pero de todos modos estas huellas siguen siendo importantes y debemos de tenerlas en cuenta en nuestros análisis, ya que tras esto está viendo cómo el precio rechaza esta zona del VPOC y además siendo acompañado con bastante volumen. Vemos esa participación institucional. Así que a partir de aquí podríamos ya comenzar a buscar el setup tras la ruptura, en este caso de la zona del VPOC. Tendríamos que ver cómo el precio rompe claramente la zona del VPOC y entonces en el test de consolidación sería donde podríamos estar valorando compras. Ahora bien, hay algunas huellas también en el gráfico de 4 horas que tenemos que comentar, porque como veis el precio se mantiene dentro de esta dinámica alcista, actualmente llegando a testear la parte alta de esta dinámica. Si llegásemos a ver una ruptura efectiva de la parte alta y una consolidación sobre la misma, podríamos estar ante un setup muy alcista, ya que estaría demostrando mucha agresividad compradora en la zona del soporte. Pero si después de alcanzar esta zona vemos un rechazo agresivo rompiendo incluso esta dinámica, ahí también tendríamos que favorecer otra vez los setups bajistas. No nos olvidemos de las sacudidas que hemos tenido en estos últimos días en las zonas de shorts. Hemos visto que han estado castigando durante ya bastante tiempo a los shorts, y recordemos que cuanto más se estira el movimiento alcista, luego las correcciones suelen ser proporcionales. Así que si tenemos un movimiento alcista muy vertical, probablemente luego también vamos a tener una corrección bastante profunda. Y en un mercado alcista, durante esas correcciones son los momentos donde tenemos que aprovechar a comprar el dip. Ya hemos comentado en vídeos anteriores algunas de estas ocasiones. Si nos fijamos en el mercado alcista anterior, podríamos comentar aquí una compra en la zona del VWAP mensual, también en este retroceso, en este también y en este también. Si estamos iniciando el mercado alcista, podríamos estar en un escenario similar a este. Así que todos aquellos que quizás os hayáis quedado fuera, no pasa nada, llegarán oportunidades para incorporaros. De hecho, habéis tenido bastantes oportunidades durante el mercado bajista. Yo en mi caso estuve haciendo DCA durante todo el movimiento bajista, y eso me ha dejado una muy buena posición de cara al próximo movimiento alcista. Eso en lo que es el portafolio de inversión, porque recordemos también que puedes tener un portafolio para invertir y otro para operar, que lo repito muchas veces al final. No es necesario operar con el 100% del capital. Puedes estar expuesto a Bitcoin en tu cartera de inversión y luego también operar los movimientos de Bitcoin. Es perfectamente compatible, no tienes por qué hacer solamente una cosa. Ahora mismo está siendo un contexto bastante difícil para estar buscando compras por el riesgo que conlleva a nivel operativo. Pero si tienes una estrategia de DCA, pues eso ya es otra cosa. A nivel setups no ha cambiado nada. Seguimos con los mismos que hemos comentado en vídeos anteriores. Tras estar viendo la posible ruptura de esta resistencia del VPOC del gráfico diario, sobre todo nos tendríamos que centrar en la operativa del gráfico diario que comentábamos antes. Tras la ruptura del VPOC, esperar a ver si se llegase a dar esa consolidación. Y si tenemos un reingreso agresivo rechazando e incluso rompiendo esta dinámica, la oportunidad operativa más clara será tras confirmar la debilidad y con el posterior test de consolidación sobre la zona del soporte, sobre los 35.850, que en ese contexto luego irían a buscar niveles operativos más bajos, llevándose toda la liquidez que lleva aquí ya bastante tiempo acumulada por parte de los long. Es lo mismo que hemos comentado en vídeos anteriores, no ha cambiado nada. Ahora vamos a estar revisando las herramientas para ver cómo se encuentran. Os recuerdo también que tenéis el enlace a todas estas herramientas en la descripción del vídeo. Como os decía antes, habían dejado liquidez por parte de los short en vídeos anteriores, sobre todo destacábamos que en esta zona dejaron bastante liquidez. Luego, como comentábamos
comentábamos en vídeos anteriores, fueron a buscar esa liquidez que se quedó ahí en este movimiento, siguieron cazando liquidez posteriormente y tras la acumulación que hemos visto en estas últimas horas, se han llevado todo lo que quedaba de liquidez. Toda la liquidez que había en esta zona por parte de los short se la han llevado por delante. Empieza a entrar un poquito de liquidez ahora mismo sobre los 40.060, pero como veis ya es poca la liquidez que hay. Aunque como veis de momento el indicador de tendencia sigue marcando tendencia alcista. Atentos a esto porque la liquidez de 100x se encuentra ahora mismo sobre la zona de los 38.600. La liquidez de 50x sobre los 38.206. Y esto que veíamos aquí sobre todo era de 25x. Como veis, los que más apalancados van actualmente tienen liquidez por parte de los long. En Bookmap veíamos aquí bastantes compras sobre los 38.640, también había bastante volumen sobre los 38.250, pero bueno, como veis, en este movimiento alcista se llevaron todas las zonas de venta que había prácticamente. Quizás dejaron aquí volumen de ventas sobre los 40.000 prácticamente, pero por parte de las compras ya no hay nada. Todo lo que había lo quitaron al final. En el multibook vemos cómo pusieron órdenes de venta sobre los 39.000 intentando frenar un poquito al precio, pero al final las acabaron retirando. Y esto también dejó cierto margen para que el precio pudiese subir de forma más sencilla. Vemos bastantes ventas sobre los 40.000 y compras en los 38.000. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher, donde estamos viendo bastante liquidez ahora mismo por parte de los long, sobre todo hasta los 37.530. Aquí vemos algo parecido. Vemos cómo a partir... Bueno, vamos a coger desde aquí. Desde los 38.830 ya empieza a haber liquidez hasta los 37.400, con picos de liquidez sobre los 38.220 y sobre los 37.750. En los CVDs vemos cómo en la mayoría de exchanges han estado siguiendo al precio durante el movimiento alcista, pero luego me gustaría destacar cómo Bitfinex ha aprovechado luego a descargar spot y el resto más o menos están siguiendo al precio. Y en los mapas de corto plazo vemos algo similar, bastante liquidez ahora mismo por parte de los long. Como veis, además en esta zona hay confluencia con los mapas de liquidaciones de Trading Different, ya que vemos bastante liquidez sobre los 38.615. Luego aquí tenemos un pico de liquidez súper importante en los 39.294, con liquidez hasta los 39.082, y luego tenemos aquí otro clúster en torno a los 38.550.